Tu bendito nombre, en este momento crucial de exponer tu palabra, quiero que sea usted, oh Padre, quien nos hable, voz de Dios y no voz de hombre. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia les alcance, que la sangre de Cristo nos siga limpiando, Señor, purificándonos más y más para así poder dar una alabanza correcta, Señor, a su nombre. Para estos fines nadie es suficiente, solo tu amor, solo tu misericordia nos puede ayudar, oh Padre. Ayúdanos a confiar plenamente en usted. Ayúdanos a que tus fortalezas, oh Padre, no se olviden de nosotros como hasta ahora la hemos visto en nuestras vidas. Que tus misericordias no nos fallen, oh Padre. Y ayúdanos a vivir siempre buscando el agradar solo tu santo y bendito nombre. Señor, gracias. Síganos ayudando y bendiciendo para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Nueva vez que el Señor les bendiga a todos. Si usted tuvo en la lectura, hemos podido captar, pudiéramos decir, 3 situaciones en esta lectura. La primera situación que podemos decir que aparece allí es que alguien tiene un sueño. Y para colmo, cuando nosotros soñamos, por lo regular nos desvelamos y no volvemos a dormir o a soñar, a descansar completamente. En el caso de Faraón, él no solamente tiene un sueño, sino que ese sueño él lo tiene, luego vuelve a dormir y para colmo tiene otro sueño, o sea, vuelve a descansar y a soñar de nuevo. Y llama mucho la atención que en la lectura que tuvimos, el joven José le dice que el hecho de que haya tenido 2 veces el mismo asunto, el asunto viene de Dios. Le está diciendo, Dios te está confirmando algo. No te preocupes, que yo no sé, no está en mí. El Dios a quien yo le sirvo, Él dará la interpretación. ¿Recuerdan ustedes en algún momento cuando José se les acercaba a sus hermanos siendo un chico, no? ¿En qué momento le dijo José a sus hermanos? Rubén, Isaacar, otro más, ayúdenme con uno de los nombres. Ok. Vengan que Dios me ha dado un sueño. No lo vemos. Vemos a él contando el sueño muy directamente. Nunca le dijo a ellos, no está en mí. Dios nos lo reveló. Pero no culpemos a veces, hermanos, nuestra inmadurez. Dios, recuerde que nos va capacitando. Y seguimos narrando prácticamente lo que vamos a explicar en su momento, que vemos que asuntos muy feos se comen a los hermosos. Habían 7 espigas quemadas, enjutas, etcétera, ¿no? Y estas que hacen con las cosas hermosas, se la comen. 7 vacas flacas y muy feas, ¿no? Hacen que contra 7 vacas gordas. Si ese pleito se da, ¿quiénes ganan? Pero en este caso las flacas se la comieron y quedaron más flacas aún. Hermanos, recuerde que José le dice a Faraón, los 7 años de abundancia que tendremos se van a olvidar muy fácil. El hambre que vendrá después de esos 7 años lo olvidará. Provéase usted de alguien sabio que le ayude con esto, porque lo que viene no es algo muy cómodo para ninguna nación. Hermanos, Dios le dio sabiduría de una vez al faraón ahí. ¿Con qué le dio sabiduría al faraón? ¿Quién más que tú, hijo? ¿Quién más que tú, José? Para darle seguimiento a lo que Dios me ha revelado. Mire que inmediatamente el faraón lo pone sobre toda su casa, sobre todo el reino. Recuerde que cuando él estaba con el capitán, ¿qué cuidaba José? Los bienes del capitán de la guardia, recuerde. Aquí vemos que aquel copero dice, hoy me disculpo, tal vez con Dios, le fallé a un joven allí que interpretaba sueños. Mi señor, hay uno que sabe lo que usted necesita, su interpretación, usted la tiene, solo que él está en la cárcel. Hay una expresión que dice, y lo sacaron apresuradamente. Hermanos, esto habla de que Dios, cuando Él quiere cumplir su voluntad, la cumple en su tiempo y en su momento. Y lo hizo apresuradamente. Podemos preguntarnos, pero pasó 2 años en la cárcel. Tuvo que durar 2 años para ser ayudado por el copero. Recuerde que el copero no era una persona que estaba con los empleados por lo regular. Él estaba ¿con quién? Con el jefe. Muchos diálogos entre ellos se daban a diario, porque recuerde que cuando la comida estaba, o el jugo, o el agua, y Faraón tenía sed o tenía hambre, ¿quién debía de probarlo primero? Y si estaba bueno, el Faraón se daría cuenta, ¿no?
Esto nos habla, hermanos, que aunque los hombres se olviden de ti y de mí, Dios siempre se acuerda de nosotros. Ahora, el asunto está que nos desesperamos. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos por lo regularmente, ¿qué? Mal. ¿Sabía usted que si José hubiese sido librado antes, jamás hubiese aparecido José? Usted me dice, ¿por qué? Claro, recuerde que si él no hubiese estado en un lugar donde se conociese que estaba, fuese imposible dar con él. Porque si lo hubiesen sacado a los días que el copero y el panadero, uno fue colgado y el otro fue restablecido, ¿sabría ese copero dónde estaba ese muchacho? Usted me dirá, podría estar en la casa del guardia. Iba José para esa casa, de la manera como salió. Iba a exponerlo el jefe de la guardia otra vez. Quiero hablarles bajo el tema. José interpreta los sueños de Faraón. José interpreta el sueño de Faraón. Si usted me acompaña en el verso 1, mire qué tiempo pasó allí. Dice, aconteció, pasado 2 años, que el Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río. ¿Estaba seguro él dónde estaba Faraón en el sueño? A él le parecía que estaba en un lugar. Pero recuerde que estamos en un sueño. Y un sueño puede ser hermoso en un momento y cuando usted se despierta, apenas lo recuerda. ¿Sabe por lo regular cuándo tú te acuerdas de ese sueño? Cuando ves figuras y personas que tuviste en ese sueño y dices, wow, pero yo tuve la noche entera soñando con esa persona. Y míralo ahí. No sé si le ha pasado. Hay algunos que pueden dormir, otros se desvelan. Espero que seamos de los primeros. En este punto vemos los sueños del Faraón y su dilema. En el verso 1 vimos que ya dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Y qué pasaba en ese sueño? Ok. Al final de qué tiempo acontecen las cosas que pasaron con 2 personajes que estaban en la cárcel. Uno era copero, el otro era panadero. Uno fue colgado, el otro fue restablecido. ¿Qué tiempo dice ahí que pasaron? Recuerden que el texto comienza, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Quiere decir, ese aconteció que había acontecido ¿qué? Un suceso anterior, una cosa no muy buena para aquel José. Pero aunque él estuviese en una cárcel, en una prisión, ¿se preocupaba o no se preocupaba por los demás? Quiere decir que nadie tiene que ver ni que pagar por tus sufrimientos. Ahora tú y yo sí debemos de velar por los demás. Aunque nuestras cargas sean mayores, Dios igual las puede ¿qué? Llevar. Eso es lo que me dice la Escritura. Mateo 28, 11, 28 al 30 lo aclara muy bien. Dice la explicación aquí. Recordemos que José estaba ¿dónde? Cuando ese faraón tiene el sueño. ¿Dónde estaba José? Ok. Olvidado por el mayordomo. ¿Sí o sí? Bueno, el mismo mayordomo dice, me acuerdo de mis faltas, mi Señor. Qué inútil he sido. Qué mal agradecido he sido. Porque hoy en día yo estoy en bendición y aquel está ¿qué? En una cárcel. Hay un hombre que ha de descifrar sus asuntos. Desde hacía 2 años, pero Dios tenía un propósito en esa demora y ahora el propósito se explica. Después de todo, si Dios lo hubiera querido, como he dicho al principio, el mayordomo podía haber recordado a José en 1 año o mucho antes, en meses, sí o sí. Pero Dios se movió y en su tiempo y a la hora perfecta, muchas lecciones se aprenden de esto. Recuerde, hermanos, que por lo general Dios a sus hijos le contesta sus oraciones. De 2 formas. La primera, ¿cuál es? No. Sí. Bueno, diga sí, hermano, para ser positivo, ¿no? O la primera, no. Pero Él está contestando. La segunda es sí. Pero muchas veces también nos dice, espera, te voy a contestar. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de esto? La primera lección dice aquí, a veces lo bueno que hacemos parece no tener recompensa. La espera es un tema común en la vida cristiana. Dios a menudo nos llama a esperar mucho más tiempo del que nos gustaría. Hay personas que quisieran cosas para uno en el tiempo rápido, pero trabajamos para el Señor. Uno ve el buen corazón de los demás, pero ¿quién es el que sabe y toma las decisiones? Dios. De hecho, tú puedes adelantar cosas, pero por lo regular no
vienen de Dios y muy regularmente no te han de satisfacer o no te han de ser de bendición. Por eso esperar en Dios es lo mejor, hermanos. Dios a menudo designa nuestros comienzos y nuestras paradas. ¿Qué aprendemos de esto? Que la mano de Dios estaba en esto, en todo lo que estaba pasando allí. Pues cuando fue el tiempo correcto, el mayordomo supo exactamente dónde encontrar a quién. Si él hubiera sido liberado antes, ¿cómo lo habría encontrado? Era pequeña la tierra de Egipto. Era tan grande que en su momento, y lo veremos si Dios nos lo permite, y estamos aquí aún, que el pueblo de los hebreos, ¿no? de Canaán, va y mora en Egipto, en una tierra aparte de Egipto, pero es el mismo Egipto. ¿Cómo se llama esa tierra? En Gosén. Paradójicamente, en esa misma tierra, cuando llegan las plagas y todos los fenómenos atmosféricos que pasaron en esas plagas, nada acontece allí en Gosén. Qué extraño, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvo Faraón en la parte B? Dice ahí el verso 1, que tuvo Bueno, los siguientes versos describen el extraño sueño que tuvo Faraón. Permítame tomarlo, el verso 2, desde la parte que dice del verso 1, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. Y he aquí que era sueño. Qué feliz se sentía Faraón al ver que todo esto había acontecido. Pero él, al soñar esto, entendía de que esto no era un sueño particular. No era un mero sueño. Algo había aquí y alguien debía de interpretarlo. Qué paradójico que tenemos nuestros sueños y nosotros mismos no lo podemos descifrar. Podemos ver que en el sueño de Faraón, 7 vacas gordas salían del Nilo, entiéndase en ese lugar donde él está situado. Recuerde que Egipto se alimentaba en cuanto a líquido, agua, etcétera. Su fuente de agua era extraída ¿de dónde? Del Nilo. Por lo general, Canaán recibía su bendición desde el cielo, la lluvia que caía del cielo. Mire cómo Dios de una u otra forma a sus hijos le tiene una bendición que especial. Repito, podemos ver que en el sueño del faraón 7 vacas gordas salían del Nilo y eran consumidas por vacas que más gordas aún. No solamente flacas, sino de feo aspecto, porque hay personas que son delgados o delgadas y son ¿qué? Muy bonitas, ¿no? Pero en el Señor todos somos bellos, para no ofender. Y enjutas. Este extraño sueño lo despertó, pero él no se quedó, como dicen, desvelado, sino que volvió a dormir. En un segundo sueño, 7 espigas menudas de grano devoraban a 7 espigas gruesas y llenas de grano. Hermanos, es la primera vez que vemos aquí el término, las palabras espigas. Con los hermanos allá en Canaán, ¿no había soñado José que unas espigas estaban derechitas, ¿no? Y otras 11 más, ¿no? Eran, o casi 13, estaban que dobladas. Dios mostrándole desde ya que había una fuerte hambre que iba a venir. Hermanos, no solamente para los de Egipto, Dios le mostró a los de su pueblo antes lo que había de suceder a través de aquel inmaduro joven. Aquí ya vemos un joven muy maduro que ya Dios lo ha pasado por un proceso. Por eso es muy importante en el Señor lo que le llamamos el filtro espiritual. Aprender y desarrollarnos en el Señor. No importa tu talento, no importa mi talento. Dios es un Dios hermoso, pero también es un Dios de ¿qué? De orden. Y Él nos exige que hagamos las cosas decentemente y ¿qué? Sigue diciendo aquí. Pero lo que realmente
esto significaba y era en sí. ¿Qué era lo que significaba y era esto que había soñado? Un mensaje, hermanos. ¿De quién? De Dios. Dios de múltiples maneras nos ha de enviar su palabra y sus mensajes. De una manera, muchas veces, siendo aquel Dios que es soberano, que utiliza personas impías para que hasta nos prediquen. Que nos digan, hey hermana, eso está mal. Hermano, mire, no diga eso, que eso los siervos de Dios no lo dicen. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, pregúntele a Dios. Él es el Rey eterno y Dios de toda la tierra y hace lo que Él quiere, con el que Él quiere y a quien Él. Y le podemos decir, ¿qué haces, Dios? ¿Estás mal? No, no nos conviene. Dios nos habla hoy. Él puede usar medios sobrenaturales y cosas que no entendemos. Pero más normalmente Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Recordemos Hebreos 1, 1 y 2, donde allí la palabra de Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo. Y el mismo Jesucristo dijo, por allí por San Juan 5:39 me parece, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? ¿Y son las que hablan? Si tú quieres escuchar de Cristo, hermano, no tienes que escuchar a un predicador ni pastor. Dios te puede hablar por medio directo de su palabra. De que Él use instrumentos para informar, para predicar su palabra. Gloria a Dios por ello. Pero Él está ahí en la palabra de Dios. Con esto quiero pasar al siguiente punto donde vemos el espíritu atormentado del faraón. ¿Por qué estaba atormentado el espíritu de faraón, hermanos? Por el sueño. Dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Hermanos, la tierra de Egipto podríamos decir que era pequeña, de algunos 60 habitantes. Pudiéramos decir que eran 2 o 3 magos o 2 o 3 sabios que habían en Egipto. No sabemos cuántos eran. Pero si Él dice que los mandó a buscar a todos, está en plural. Y era una fila bien larga de hombres que tenían tal vez el talento de descifrar o interpretar sueños. Pero ¿quién pudo descifrarlo, ese sueño? ¿Quién? ¿Quién dice usted? ¿Y ya que usted dice? Recuerde que Él dice, no está en mí. Dios dará la interpretación. Si José dice que está en él, vuelve para el calabozo, porque no había aprendido la lección. Recuerde que ya desde el calabozo le dijo a los 2 presos, no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Es lo que me dice la palabra, ¿no? Para edificación. Y el texto nos lo dice. Faraón no tomó esto meramente como un sueño. Más bien en su espíritu, él sabía que había algo importante en esto. ¿Y qué hizo entonces? Dice que en la parte de Belén contó sus sueños a estos magos y sabios, pero no había quien se los pudiera interpretar. Recordemos que les había dicho el copero y el panadero en prisión. Él les había dicho al panadero y al copero en prisión, no son de Dios las interpretaciones. Quiere decir que la interpretación pertenecía ¿a quién? A Dios, no vuelvan a fallar. Y él no les dio este conocimiento a todos esos magos y sabios en la tierra de Egipto, sino para colmo había un prisionero, un hombre en la cárcel que sí lo sabía. Era algo difícil para ese faraón, para ese rey, sacar a un prisionero. Le es difícil a un presidente dar un indulto, mucho menos para Dios, porque recuerde que en todo eso está que la mano poderosa de Dios. El hombre no se olvidará, y se olvidó de José, un hombre que aparentemente hacía las cosas bien, pero Dios, que es justo y actúa conforme a la justicia, no se olvidó de José. Utiliza, mire, medios en los cuales estas personas vivían, modos de vida, sueños, etcétera, y alguien quien los interpretase. En los versos 9 a 14 vemos que José es llamado para interpretar los sueños del faraón. Viene un hombre feo realmente, un hombre que tal vez sus mudas no es aquella tuna hermosa de colores que tenía, sino que vestidos de ¿qué? De la cárcel, ¿no?
¿Cómo son los vestidos de la cárcel? Algunos son como con rayita, etcétera. Algunas veces están hasta sin franela porque el calor es insoportable. Pero tal vez José estaba un poco más cómodo porque estaba en la casa carcelera, ¿no? Donde estaban los presos reales. Pero no deja de ser una ¿qué? Y ser un... Ok. Los versos 9 a 14 vamos a solamente explicarlos. En la lectura ya lo pasamos. Pero la palabra que dice el copero, ¿qué es lo que él reconoce delante de este rey? Que se acuerda de sus faltas. El mayordomo finalmente se acordó de José y confesó el mal que hizo contra él. ¿Y qué pasó entonces después de ahí? Inmediatamente recomendó a José, ahora lo hace muy rápido, no dice, bueno, mi jefe, señor rey, no hay nadie que lo pueda ayudar a usted. Todos los magos, los sabios no lo saben. Hermanos, ¿quién usted cree que les recordó al copero después de 2 años? Olvidamos nosotros la semana que viene y pasan 2 años y cuántas cosas no olvidamos. Pero Dios es eterno y en él, hermanos, no hay olvido. Inmediatamente recomendó a José con el faraón como un hombre que interpretaba los sueños. ¿Y qué hizo Faraón en el verso 14? Entonces el faraón envió a llamar a José. ¿Y qué pasó? Lo sacaron al paso. Mira, ven al paso, no creo que te tropieces y te vayas a lesionar para que el hombre no pueda dar contigo. Hermanos, lo sacaron apresuradamente porque era de Dios el asunto. Y recordemos esto, Dios sí puede sacarnos apresuradamente, porque en otras ocasiones hemos dicho que las cosas a veces muy apresuradas de parte nuestra salen mal, pero de parte de Dios apresuradamente pueden salir mal. Ok, esa es la enseñanza, para que no diga que nos contradecimos, etcétera, ¿no? Tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces lo sacaron al paso, no nos dice el texto, sino que, esto nos enseña que al llegar la hora de Dios para sacar a José de la cárcel, todo sucedió muy al paso. ¿Pues qué pasó? ¿Cómo fue que pasó? Parte de Dios. A menudo sentimos que hay largos periodos de tiempo en que Dios no hace nada. Pero cuando es un tiempo, todo puede suceder en un instante, de manera que apresurada. Durante el tiempo que pensamos que Dios no está obrando, Él está haciendo el trabajo más importante para Él. Porque Dios no trabaja para ti, Dios trabaja para Él. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor en un momento a escribas y fariseos y delante de los mismos discípulos que Él había venido a hacer la voluntad de quién? Su Padre. ¿Qué fue lo que le dijo a su madre cuando en un momento se había acabado el vino en aquella boda? Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Aún no ha llegado qué? ¿A qué hora se refería el Señor? A la hora del Padre. Dios el Padre. La enseñanza aquí nos dice, amamos el texto de Romanos 8:28. Donde usted y yo sabemos que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman a sus propósitos son ¿qué? Ok. Pero muchas veces olvidamos el verso siguiente, donde dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea entre muchos que hermanos. El trabajo de Dios en nuestras vidas siempre será para conformarnos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y esto conlleva tiempo, hermanos. Recuerde que una calabaza no se inicia desde un principio como tal, sino que una pequeñita rama, pudiéramos decir, y en una noche crece. Pero un roble que en una pequeña noche se reproduce, cientos de años es que se vuelve un roble. Aquí vemos otro modo en que José mostró a Jesús, quien también fue llevado de la oscuridad a la gran prominencia. ¿De qué manera? Rápidamente. Al tercer día, dijo el Señor que iba a resucitar. Y así fue, no esperó un mes, ni una semana, sino al tercer día. Los versos 15 y versos 16 que vemos allí, vemos a José, que viene ante quién? Ante el faraón, la parte importante, la parte de la acción. Ya ese hombre viene hermoso, afeitado, arregladito, perfumado, porque en Dios, hermanos, recibimos los mejores refrigerios. ¿Sabía usted eso? Y voy a explicarlo un poquito.
Por lo regular, cuando hablamos de refrigerio, usted se sitúa en su mente, bueno, ya viene algo bueno. Pero refrigerio, hermanos, habla de algo más. De cosas buenas en el Señor, esperar en el Señor. Tiempos especiales, hermosas bendiciones espirituales, que son las que más nos aprovechan. ¿Por qué? Porque podemos tomar agua ahora y más adelante tenemos sed. Podemos comer ahora y más adelante ¿qué habrá? José viene ante Faraón, los versos 15, versos 16 nos dicen, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Verso 16, respondió José a Faraón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Hermanos, ahí José está aprendiendo una lección de por vida. Él está aprendiendo a ser humilde y a darle toda la gloria de todo el talento que él tiene a un solo que se lo había dado, a Dios. Tú y yo debemos de cada día por nuestro talento, por levantarte, por respirar, darle siempre la gloria a Dios por ello. No olvidarte de eso. Cabe señalar que los magos de Egipto eran impresionantes. Recuerden la historia con Moisés y aquellos magos, etcétera. No eran impresionantes. No tiraba Moisés una vara y se volvía una serpiente. Pero los magos tiraban una vara y se volvían ¿qué? También, ¿no? Ok. Solo un milagro no pudieron hacer ellos. Porque Dios, hermanos, está hasta un punto. Y Él permite lo que Él quiera hasta un punto. Pero ellos no podían interpretar los sueños. Era difícil este sueño para eso. Tan difícil que el joven le dijo, tranquilo, Faraón, las cosas son las mismas cosas. Faraón sabía que sus sueños eran importantes, pero nadie pudo darle una explicación adecuada de su significado. Pero vemos en la parte 16, o en la parte A del verso 16, donde dice Faraón, la parte importante, la parte que glorifica. ¿Cómo es que contesta? No se preocupe, mi jefe, las cosas se van a hacer de una vez. Aquí está el hombre misión imposible. No, se cuidó, hermanos, de glorificarse, de vanagloriarse, y había aprendido la lección del pasado. Él había aprendido que por jugar con algo tan delicado como tener un talento, fue echado en una cisterna. Luego fue vendido para colmo, y luego fue entonces que también aluneado, ¿no? Por una mujer para colmo. Que sabemos que tenía problemas con la mujer era Rubén, que no podía verla, incluso la que podía ser su madrastra. Pero este muchacho no, este muchacho estaba pendiente de otras cosas que Dios le había ya encomendado desde antes de la fundación del mundo, alimentar a su pueblo. No olvide lo que dice, lo que acabamos de leer, Romanos 9, 8 del primero. Como predestinados, hermanos, tanto tú para una misión como ella para otra. De que a veces no llegamos a comprender el propósito de Dios en nuestras vidas en la tierra, es otra cosa. Lo tomamos tarde, o lo tomamos temprano, lo tomamos a tiempo, pero lo importante es que estamos aquí en esta tierra con un propósito. Y no olvidemos el primero, glorificar el nombre de Dios con lo que hagamos. Como fue que dijo José, eso está bien, gente, eso no lo resolvemos de una vez. Yo no tengo nada, Señor. Lo poco que hay aquí viene de mi Dios. Aquí vemos que el faraón le dio a José una oportunidad magnífica. ¿Para qué? Para glorificarse a sí mismo, para hacerse una persona vanagloriosa. Pero él no cayó en eso. La lección había sido aprendida. A veces en la escuela nos da brega de matemáticas y dicen que las matemáticas es una sola, pero otros dicen que es complicada. No sé entonces qué son las matemáticas. O son complicadas o es una sola. Pero cuando la aprendemos, la aprendemos. Repito, aquí vemos que el faraón le dio a José una oportunidad magnífica para glorificarse a sí mismo. Pero ¿qué hizo José? La rehusó. No, ya está bueno que he pasado demasiado trabajo. Voy a darle gloria a Dios y a conducirme como a mí le agrada. No utiliza como una oportunidad para glorificarse a sí mismo ante el faraón, sino solo para glorificar a ¿qué? A Dios, a quien él le servía. ¿Cómo le dice él entonces? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.
Hermanos, ya 2 veces él había contestado bien en cuanto a este asunto. ¿Cuál fue la primera? En las notas. No son de Dios las interpretaciones en la cárcel. Gracias. Aquí José parece mucho más sabio y quizás más humilde que en años atrás, teniendo en cuenta la forma en que les contó sus sueños anteriores a sus hermanos o a sus compañeros de cárcel, de una manera que autoglorificante. Bueno, a los hermanos de sangre de una manera autoglorificante, ¿no? Quizás fue muy jocoso y quizás fue muy maduro. Esto nos enseña que las cosas de Dios son en serio, hermanos. Si alguien te hace una pregunta o quiere saber algo de la Biblia, contéstale conforme a la Biblia. No le hagas un chiste, que a veces no es bien visto, aún en lo personal y en lo íntimo de ahí, cuanto más en público. Una nota aquí nos dice: la obra de Dios de desarrollar el carácter de José se estaba cumpliendo, aun cuando tal vez él pensaba que nada estaba pasando. ¿Cuántos años habían pasado en la cárcel? Son pocos años en una cárcel. Bueno, ya saben, nuestra historia reciente, a muchos que han metido en la cárcel exactamente políticos, muchos se han muerto ya, otros para cómo están en la clínica obrero, y otros están presos, ¿cómo se llama? Están en la casa domiciliarios, porque no aguantan la prisión, pero para coger sí aguantan el bolsillo, ¿no? El bolsillo aguanta todo. De contrario, no prosigamos en el mensaje, que yo creo que por eso no nos pueden arrestar de manera injusta. El verso 17 al verso 24 que vemos allí, que Faraón cuenta su sueño ¿a quién? A los magos, a José. Ya leímos esos versos y la explicación no es mucha porque el asunto es uno mismo, es una explicación. Pero vemos en la lectura que Faraón le cuenta el sueño a José. Vemos y explicamos que el líder de Egipto le explicó a José el sueño de la misma manera que lo leemos en los versos 2 hasta el verso 7 de este capítulo. Nada varió. Aunque muchas veces soñamos y no nos acordamos de nada, Dios permitió que el sueño completo Él se recordara de ellos. Es fácil recordar un sueño completo. Usted puede soñar partes del sueño, especialmente las figuras, como había dicho, las personas, si hay un vehículo o no, etcétera, si hay un animal o no, pero completo, de arriba abajo. No es una historia que está contando, es un... Y muchas veces los sueños nos perturban también. Y no queremos recordar cosas perturbadoras. A veces decimos, wow, pequé, y despertamos, gracias a Dios que era un sueño. Pero igual pecaste en el sueño. La apariencia de las placas que eran tan malas como al principio. Él sueña 2 cosas, pero de las 2 cosas lo que está pasando allí es que acontece lo mismo como de diferentes maneras. Vemos en el segundo sueño que salieron más detalles del sueño en el segundo relato, cuando las vacas flacas se comieron las vacas gordas, pero ellas, siendo flacas y haberse comido a las gordas, no se vuelven ¿qué? Paradójico, ¿no? Vamos a ver la parte de acción una vez más. En los versos 25 hasta el verso 32 vemos que José interpreta el sueño. Vamos a leerlo porque me encantan tanto esa historia. Yo nunca había predicado este tema en cuanto así, en este sentido, y siempre me gustan la historia. Los versos 25 hasta el verso 32 dice: Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Verso 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que
Dios se apresura a hacerla. Hermanos, ¿cuántas veces encontramos la palabra Dios se apresura a hacerla? La cosa es de parte de Dios, no está en mí, Dios será el que dé respuesta. La palabra de Dios nos enseña exactamente en el libro de Santiago que muchas veces hacemos planes para el mañana y olvidamos decir que si Dios quiere, hagamos proezas, etcétera, etcétera. Si Dios lo permite, nunca olvidemos a Dios, pongámoslo delante. Una explicación aquí, versos 25 hasta el verso 32. Aquí José orienta a Faraón diciendo: las 7 vacas y las 7 espigas de trigo representan cada uno 7 años. Es serio lo que está pasando ahí, muy serio. No tanto para el pueblo de Egipto, sino también para ¿qué pueblo? Para un pueblo que está bien lejos y que ha de perecer de hambre si esto no se toma en serio. Quiere decir que habrá 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez y hambre. Los años de hambre serán tan malos que los buenos años serán olvidados. Algo paradójico, hermanos, porque una abundancia en nuestras vidas no se olvida muy fácil, pero la calamidad que vendría siguiente, dice José, que iba a olvidar todo lo bueno que había pasado antes. Le sigue diciendo en el verso 32 por allí: y el sueño a Faraón, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme. ¿De parte de quién? De Dios. Aquí José vio la confirmación de Dios en la repetición del sueño. Sabía del principio de que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Él conocía la escritura, pero de manera oral, porque aún la ley no había sido dada. Pero si en Deuteronomio usted se lee, Deuteronomio 19:15, encontrará eso. Dios le había revelado a ese joven José que un acontecimiento relatado 2 veces de parte de Dios es que Dios iba a hacer ¿qué? Algo. Aunque no tenía la palabra escrita, repito, la repetición también le dio a José un sentido de urgencia. Dios se apresura a hacerlo. Podemos decir del gran mensaje de Dios para nosotros: la Biblia, lo que es lo establecido por Dios, es pasado de moda hoy. Andar con una Biblia es cosa de ¿qué? De retrógrados, ¿no? De desfasados, de viejitos. Jóvenes no tenemos que andar con Biblia, menos debajo del brazo, ¿no? Yo me permití compartir allí, y quiero compartir lo que dije allí. Había muchos jóvenes, me impresionó, la iglesia estaba a su capacidad. Y tantos jóvenes que prácticamente me acusaban, ¿no? Con la vista. A veces me quedaba enfocado diciéndoles en una parte, recuerdo que les dije: amigo joven que estás aquí, ¿a qué viniste aquí? En el texto de San Juan 35 a 51 hay una parte donde el Señor le dice a 2 de los discípulos que van a Jesús: ¿qué buscáis? Explicábamos que era como decirle: ¿qué buscan? Les decía a los amigos: si buscas ocio, hay mucho ocio en este mundo. Si buscas entretenimiento, hay más. Pero si buscas a Jesucristo, te salvarás. No por nada está esa interrogante allí en San Juan 1, 35 al 51. ¿Qué buscáis? Y para la iglesia, hermanos, también va esa pregunta: ¿qué buscas? En el sentido de aquel que conoce a Dios y no se afirma en Él. Tal vez fue duro el mensaje, pero vino de parte de Dios porque está en su palabra. Sigue diciendo aquí, repito, es pasado de moda decirlo hoy, pero sigue siendo un hecho. La palabra de Dios es verdad, se cumple, hermanos. La Biblia habla en muchos estilos diferentes, pero en cada uno es verdad. Es una historia verdadera, mandamientos verdaderos, poesía verdadera, verdadera sabiduría y verdadera profecía. Todo lo que está escrito aquí ha de cumplirse. El hecho de que no lo creamos no es nuestro problema ni problema de Dios. Es problema que vamos a dar cuenta a Dios un día de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Dios habló todo esto a través de José.
usando a José como un guía para el faraón. Algunos de nosotros desearíamos que Dios nos guiara de esta manera sobrenatural, pero buscamos a Dios como buscaba José a Dios. Contéstese usted mismo esa pregunta. Yo me la contesto la mía, tal vez no. Tal vez nos falta mucho. Muchos de nosotros quieren la guía de Dios en forma de un mapa que muestre a dónde y qué hacer. En lugar de eso, con frecuencia Jesús viene a nosotros como un guía, diciendo, quédate cerca de mí y te guiaré en el camino. En un lugar de buscar un mapa, busca una guía, el mensajero de Dios, que es Jesucristo. Los versos 33 hasta el verso 36, ya estamos en la parte final. José da su consejo a Faraón. Qué extraño, ¿no, hermanos? Que les da el consejo al final. Recuerde que él le había dicho y le había dado a entender que el asunto era muy serio. El hecho de que te lo haya dado 2 veces, la cosa viene de parte de Dios. Leemos los versos 33 al 36. Dice él, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Como dice él, recojan, ¿no, verdad? Pero él está ahí con ellos relativamente y él está viviendo en Egipto. La hambre no le iba a afectar a José. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hermano José aquí, entendiendo lo grave que viene el asunto, le dice urgente, prepárense, hay que hacer algo muy rápido, hay que tomar acción rápida con esto, no se detengan, yo estoy en la cárcel, solo vine a dar esta interpretación. Recuerde que él fue sacado, fue como libre o como para dar la interpretación. El copero dijo, hay uno, recuerdo mis faltas ahora, conozco a uno, así. José está reconociendo, hermanos, que siendo humildes se obtienen grandes cosas. Y aunque tengamos el talento y la capacidad, no nos pongamos delante. Pongámonos ante Dios para que Dios dé gracia y ponga gracia para, si es la voluntad de Dios que tú entonces obres para algo, sea Dios el que ponga gracia para que tú que obres para Él. Pero algo importante, no te olvides jamás de quién es o quién ha sido el que te ha puesto ahí. La explicación en esto, me encanta mucho esto. Pareciera como si hubiese predicado mucho, pero así de manera literal no había predicado esos mensajes así seguidos. En la parte A del verso 33 dice, provéase ahora. Él no le está diciendo, tiene que ponerme a mi jefe porque yo tengo la campanita y soy el iluminado. Solo yo podré salvarles. Dios ha dado ese conocimiento y este talento. Y eso yo voy a hacer con usted. Interpretar lo que Dios me dé, eso le daré. En este punto José le dio a Faraón luz de lo que iba a pasar. No se autoglorificó o no se autodenominó o se presentó a sí mismo como el iluminado. Jamás. Él le dio conocimiento, le mostró luz de lo que iba a acontecer a tiempo que futuro. Diciéndole lo que sucedería, ¿cuándo? En el futuro, no muy lejano. Recuerde que esto pasa. Ya sabemos que él queda libre aquí porque queda encomendado. Esto pasa mínimo si él se casa de una vez antes de que su hijo nazca. Usted estudia y se da cuenta que su primer hijo nace 1 año antes del hambre. No dura mucho entonces para acontecer. Si él se casa de una vez en 1 año, ya esto está aconteciendo. José comenzó a aplicar sabiduría al conocimiento. Eso es muy importante, hermano. ¿Cómo hacemos esto? Aplicar sabiduría al conocimiento. Antes de ahí una nota, dice, es bueno recordar la diferencia entre sabiduría y conocimiento. No sé cuál le gustaría más.
Pero si les gusta una de las dos, tendrá que tener las dos. El conocimiento nos dice lo que está pasando. La sabiduría, ¿qué hacer al respecto? La sabiduría está dirigida a la cura. El conocimiento es bueno y necesario, pero simplemente no es suficiente. Necesitamos ¿qué? A la llaga necesitamos ¿qué? Una cura. La segunda nota nos dice, nuestro mundo tiene mucho más conocimiento que sabiduría. Nuestros científicos, poetas, políticos y todos los demás pueden con frecuencia ver los problemas y lo ven, le encuentran solución. Los verdaderos sabios ven que Jesús es la respuesta. En Proverbios allí dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? Junto a las encrucijadas de las calles da voces y dice, oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz ¿a quién? A la inteligencia, a los hijos de los hombres. Y el principio de la sabiduría, ¿qué es? Lo dice Proverbios también, ¿no? En la parte del verso 33b le dice, ponga gobernadores sobre el país. Ponga gobernadores que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de la abundancia. En su sabiduría dada por Dios, José vio que esta gran crisis que venía requería ¿qué? Una administración muy delicada, no la administración que hemos visto a través de los gobiernos, porque si es ese tipo de administración, usted sabe lo que va a pasar antes de los 7 años, sino una administración sabia. Ponga personas de su confianza, rey, para que las cosas salgan bien. En su sabiduría dada por Dios, José vio que esta gran crisis que venía requería una administración ¿qué? Adecuada. Porque pide José, o le da prácticamente consejos al faraón, al rey. Necesitaba faraón consejeros, sabios, magos, etc. Él fue allí como ¿quién? Como uno que interpretaba, pero le dio de más al faraón. Le dio la cura inmediatamente, porque él tenía la cura en su corazón. Y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Por qué José le da tanto a faraón? Primero, el problema tenía que ser atendido y entendido. Segundo, el objetivo y la visión para encontrar la meta tenían que ser formuladas. Había que hacer un plan de trabajo muy rápido, una planificación para no fallar en nada en ninguno de esos años. Si ellos se planifican para 2 años, ¿qué pasaría? Los 5 años siguientes no cuentan la historia. Pero si se preparan para 5 años nada más, los 2 años últimos cuentan la historia. La gente tenía que entender la gran visión y su rol en ella. Era serio lo que iba a pasar. Cada administración en cada provincia tenía que trabajar de la mejor manera, de la manera correcta. Alguien tenía que asegurarse de que todo estuviera funcionando de acuerdo al plan. Supervisores o superintendentes o CEO de compañías. Grandes jefes, quiero decir, gerentes que supervisaran esa obra. El trabajo tenía que medirse porque el asunto de recoger y juntar y amontonar iba a ser ¿para qué tiempo? 7 años. Quiere decir que iba a tener que medirse lo que estaba consiguiéndose, ajuntándose, etcétera, para no fallar y tener entonces ¿qué? Como él dice, morir de hambre, para que no perezca su pueblo. La parte C me gusta mucho. Dice, Dios usaría un hombre para poner todo esto en su lugar y no pasaría por lo que normalmente consideramos un milagro de Dios. De hecho, el milagro ya Dios se lo había mostrado a través ¿de quién? De ese joven. Pero hacía falta entonces encontrar a ese joven. ¿Dónde estaba ese joven? ¿Y quién lo trajo apresuradamente? El copero. ¿Cuántos instrumentos, no? La mano poderosa de Dios, los instrumentos olvidadizos, etcétera, etcétera. La parte del verso 36 dice, el país no perecerá de hambre si ellos cumplen las anteriores ¿qué? Metas asignadas a este faraón. José sintió que había una razón por la que Dios le dio esta palabra a faraón. Era para que él pudiera prepararse para la crisis que venidera. Esto no fue simplemente un chisme desde el cielo hacia la tierra.
sino que un llamado urgente a la acción. Una nota, ya la parte final. Dios satisfará la necesidad a través de un hombre. Dios siempre trabaja a través de hombres que realizan tareas sobre la tierra. Final. Si nos encomendamos a Él creyendo y confiando, Él nos bendecirá a través de sus ricas misericordias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.